La tarde del 31 de julio, 5 personas fueron asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte. Una de las víctimas fue el fotoperiodista Rubén Espinosa, cuyo nombre trascendió primero y acaparó la atención de los medios. Pero con él también perdieron la vida 4 mujeres: Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro, Alejandra Oliva Negrete Avilés y Mile Virginia Martín. Bueno, quedan muchas dudas, muchas cosas han ocurrido sobre este caso. Desde luego, este pasado fin de semana un editorial muy duro en el New York Times acerca del tema del periodismo en México. Luego una carta que firmaron, pues yo diría, los principales periodistas en Estados Unidos y bueno, y en varias latitudes. Y desde luego también novelistas, gente muy importante del ámbito de la literatura, como Salman Rushdie, como el Premio Nobel de Literatura Coetzee, en fin. ¿Qué está pasando, Jorge? ¿Cómo se convierte un asesinato terrible en una carta en contra, bueno, exigiéndole al presidente Peña Nieto? Es una carta dirigida al presidente Peña Nieto que... A ver, hay 2 elementos aquí. Uno es que esto ya traía una estela, que era que desde el último año de Calderón, el Comité de Protección de los Periodistas, el CPJ de Nueva York, le había pedido y había negociado con él, Joel Solomon, su director, y la gente de PEN también y otros, un mecanismo de protección de periodistas en México. Son organizaciones de la sociedad civil. Las 2. Sí. Tanto PEN, hablando internacionales, hablando como del, ¿no? CPJ más local, más de 9. Sí. Negociaron con Calderón la creación de este mecanismo, se fueron bastante contentos. Yo incluso recuerdo haberles dicho, les volvió a tomar el pelo Calderón, pero en fin, allá ustedes. Bueno, el mecanismo se semicreó, sin recursos, sin nada. A diferencia del mecanismo que sí existe en Colombia, que creó Santos en su primer periodo, también a petición tanto del CPJ como de el Human Rights Watch y Amnistía, con muchísimos más periodistas asesinados, por supuesto, en Colombia en los últimos 20 años que en México. No hay comparación ni siquiera en términos per cápita. Bueno, ese mecanismo no cuajó, no ha funcionado. Incluso una de las exigencias de la carta de estos 500 escritores de ayer es que se revise y se eche a andar ese mecanismo, porque no funcionó. No funcionó por el cambio de gobierno, terminó Calderón, llegó Peña no le daba mucha importancia al asunto, creía que era parte, digamos, de su pacto con Calderón, de que al no hablar del tema, pues desaparecía ya, que es cosa que está bien. Si eso fue una actitud, los niños actúan así, tienen razón. Si deseas algo, sucede por el hecho mismo de desearlo, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto se da una creciente victimización, en los 2 sentidos de la palabra, de periodistas en México. Sí hay muchos que mueren y hay muchos que se utilizan o aprovechan o en sincera solidaridad con sus colegas, deciden hacer de esto un instrumento más del golpeteo contra un gobierno al que no quieren, y con toda razón. Si no lo quieren querer, se vale no quererlo. Muy legítimo. Muy legítimo. Pues eso es lo que está sucediendo ahora con este caso de los 5. Sin que tengamos ningún elemento claro para suponer cualquiera de las versiones, las de Duarte, las del mecanismo que no funciona, las del narco, las de la colombiana, cualquiera de esas, no sabemos al día de hoy cuál es la buena. No. Pero ya se ha generado un escándalo mundial irreversible, estoy seguro de eso, en el sentido de que fue el Estado. Fue el Estado porque fue Duarte, porque Peña no le dijo a Duarte que deje de estar amenazando y matando periodistas, porque no quiere a Duarte, porque Duarte quiso poner a un gobernador de 2 años y entonces se pelearon y entonces Duarte quiere regresar a México. O sea, bueno, es aberrante todo esto.
Pero ya se le fue de las manos al gobierno, al país y a todo el mundo, porque tienen esta carta y al New York Times, más lo que venga ahora. Un golpe duro, ¿no? De imagen para Sí, cómo no, internacional, pero, en fin, ¿no? Es como recurrente, ¿no? Hablábamos la vez pasada, cada vez que hay de este silencio de la autoridad frente a hechos que convulsionan la opinión pública, y hay como una especie de como de decir, no, ese es un asunto que ya se irá arreglando en sus propios términos. Sí. Y de pronto tienes muy montados los mecanismos para que todo lo que nadie corrige, nadie arregla, nadie enfrenta a tiempo, acaba en la mesa y en la cuenta del presidente de México o de otros países. Ahora, yo, un comentario sobre eso. A mí me parece que cuando empiezan a hacerse cuentas de que una profesión como la de los periodistas en México tiene tantos datos muertos, tiene tantas incertidumbres, tantas inseguridades, tantas amenazas, etcétera, a mí me parece que está bien. Prefiero que exageren a que se queden callados. Me parece que vale la pena siempre poner la nota arriba de que esto tiene que ser cuidado, de que la autoridad tiene que disponer un mecanismo mejor de protección, de reacción, etcétera, para esta profesión, que además tiene el valor público de ser una profesión que ayuda a la sociedad a estar en contacto consigo misma. Ahora, dicho esto, me parece que este caso del homicidio de Narvarte, entre más aparecen los detalles, entre ellos periodísticos, porque todavía no están muy claros todos los detalles judiciales, pues menos parece estar vinculado a la intención expresa de castigar o matar a un periodista por el ejercicio de su profesión. Parece mucho más vinculado, y hay una muy buena nota en un blog que yo no conocía, se llama La Letra Roja, reconstruyendo paso a paso qué sucedió. Y lo que parece en este homicidio guiar, digamos, la lógica de los homicidas es castigar a una sola de las mujeres que estaban ahí, porque es a la única a la que violan, a la que lesionan, a la que torturan, como para dejar un mensaje en su cuerpo de que hay algo que ella hizo que no se debe repetir. Parece más bien un ajuste de cuentas entre narcomenudistas o narcotraficantes, y resultó que en el departamento a donde estos venían, estos sicarios, a cobrar esa cuenta de sangre, estaban también el periodista con su, al parecer, muy reciente novia, a los que matan, pero no torturan, no vejan, no lesionan de más. Matan también a la señora que abre, la empleada doméstica, también la matan como para inutilizarla, y solo a esta muchacha colombiana y a su compañera, pero sobre todo a la muchacha colombiana, la violan, la torturan y la matan, digamos, la ejecutan de una manera que yo supongo que algo quiere decir, que es que le ponen un cojín y le disparan sobre el cojín. Bueno, tiene obviamente la cuenta de que un periodista murió en ese incidente, pero el incidente no parece estar en la lógica de la persecución de la prensa. Yo recupero un poco lo que nos dijo Daniel Moreno rápidamente la semana pasada, uno de los puntos claves de esto. Una cosa es el asesinato, lo que ocurrió en la colonia Narvarte, que al parecer es un desastre la investigación judicial, o sorpresa, que al parecer también ha sido un desastre, también lo dijo Daniel Moreno, la cobertura que ha tenido la prensa acerca de este asesinato. Pero otra cosa que también hay que decir, y lo dijo aquí Daniel Moreno y tiene toda la razón, es que no se puede ejercer el periodismo de verdad en el estado de Veracruz, porque o tienen comprados a la mayoría de los medios de comunicación, y a los que no los tienen comprados los tienen amenazados. Bueno, eso también es parte de esta historia, ¿eh? Yo no sé si es muy justa una generalización de ese tipo. No sé si es muy justa para la profesión del estado de Veracruz. No digo para el gobierno, porque
¿Todos los periodistas que están en Veracruz están comprados o amenazados? Pues bueno, parecería ser que ese es el caso, pero no. Entonces sí tenemos un problema bien interesante, porque son decenas de miles, ¿eh? Sí, claro. Sí, bueno, al parecer hay una gran cantidad. Nunca ha habido una gran cantidad. Nunca ha habido tantos periodistas. Bueno, sí. Porque es un estado y la mayoría recibe dinero del gobierno, ¿no? Pero, en fin. Bueno, Javier. No sé, yo no sé. Sí, pero más allá del caso y más allá del ejercicio del periodismo en Veracruz, creo que otra dimensión interesante tiene que ver con el tema anterior, que es la confianza y desconfianza. Ante la desconfianza de nuestras autoridades y medios, pues confiar en el New York Times. Ante la falta de organización civil en México, pues depender de la organización civil global de instituciones como esta. Entonces, y no lo digo como algo negativo, ¿eh? Yo creo que hay que echar mano de donde se puede echar mano. Y creo que en un mundo globalizado sí tiene sentido pensar en una sociedad civil organizada a nivel más global o regional. Pedirle al New York Times, cuyo alegato yo suscribo en general, porque me parece que es correcto respecto a la situación de México, que revise bien el caso. Sí, eso sí. Es que lo revise bien periodísticamente. Claro. A ver de qué se trata. Hagan las dos cosas. El pecado en este caso, y hay 2 o 3 ex corresponsales del New York Times que firman, corresponsales en México que firman, es que el periódico no ha informado sobre el caso, o prácticamente nada, y no ha investigado nada del caso. Pero ya hizo un editorial. Ya hizo un editorial basado en información, eso, no del propio diario, que hay una complicación. Hay otra Alguien que tiene credibilidad los convenció. Pero yo me centraría, nada más para terminar, un comentario final sobre el asunto del gobierno. Todo esto era perfectamente previsible que el jueves 31 de la tarde tendrían que haber atraído el caso desde el primer momento, protegido la información y toda la escena del crimen en los estudios, todo PGR, con la propia Arely Gómez, ella haciendo la investigación, porque todo esto era totalmente previsible. Y comunicativamente hacer un cuarto de guerra famoso, un war room, para hacer la estrategia de comunicación pero jalar, porque si no le iba a caer en la buchaca del presidente Peña Nieto. Pero le cayó. Y ya cayó la bola. Ya cayó. Bueno, ahorita nos vamos. ya no hay cómo remontar. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.